Bienvenidos a este segmento de charlas financieras para pymes. Hoy con mi colega Andy Mirra vamos a estar hablando un poco del rol del contador, el financiero y la implicancia que tiene la sinergia entre estos dos para el desarrollo de una pyme. ¿Cómo te va, Andy? ¿Cómo estás, Angie? Bien, bien, muy bien. La verdad es que nos parece súper importante que puedan trabajar en tándem, ¿no? El contador con el financiero y que haya buena comunicación y bueno, y poder aplicar todas las herramientas que venimos hablando y que hoy vamos a profundizar un poco más. Exactamente, y como dice el título de esta presentación, la sinergia entre ambos, entre contador y financiero, va a ser lo que haga que la pyme sea financieramente libre. O sea, va a permitir que vos puedas acceder como pyme a tasas más competitivas, que son las del mercado de capitales, y quizás simplemente dejar abierta esa puerta para el momento en que necesites ambas líneas de financiamiento, ¿no? Para el crecimiento de tu empresa. Exactamente. Para empezar, vamos a charlar un poco de qué aporta cada uno, ¿no? Sí, a ver, un poco el contador es algo, una figura mucho más conocida porque además para presentar balances y demás lo necesitas sí o sí, es un poco una figura obligada. Entonces muchos de nosotros ya sabemos, ¿no? Un poco qué hace un contador y para qué nos puede servir. Pero está bueno Exacto. no quedarse solo en lo básico, ¿no? Con nuestro contador y que no sea solo me prepara las cosas para presentar ante Arca, sino poder darle una vuelta de rosca más a eso. Así es, el contador básicamente lo que nos va a aportar es el orden, ¿no? Dentro de las normativas que hay en la contabilidad y en el mercado en general a la hora de presentar papeles, el orden es súper importante, por eso el contador es una figura preponderante para nosotros como PYME. Lo primero que tenemos que tener es los números ordenados y tener idea de dónde estamos parados. Pero lo que suele faltar muchas veces es el norte, ¿no, Andy? Digamos, ¿para dónde vamos? Sí, digamos, un poquito lo que decía antes y sumado a lo que decís vos de que no quedarnos solo en tener los números ordenados, sino también en poner los objetivos de a dónde queremos ir y a dónde queremos llegar con esos números, ¿no? Que no sea solo para cumplir una reglamentación. Sí, tal cual, porque si no tenemos claro a dónde estamos yendo, tampoco sabemos para qué necesitamos dinero, ¿no? Por más que nosotros tengamos los números ordenados, si nosotros quizás en nuestra empresa ya tenemos idea de que el próximo año vamos a tener que comprar maquinaria o que a fin de año vamos a tener que pagar aguinaldos, ya sabemos más o menos cómo va a ser el flujo de dinero en nuestra empresa y en qué momentos vamos a necesitar financiamiento o de qué manera podemos organizarnos. Simplemente con ordenar la contabilidad no es suficiente porque justamente si ya sabemos más o menos tentativamente las fechas clave para nosotros, podemos armar un plan estratégico de acá en adelante. Eso nos lo va a aportar el financiero. Por eso es re importante que trabajen en equipo, el contador y el financiero, y entender que no son roles excluyentes. No es que si tenemos contador no necesitamos financiero o con el financiero alcanza. Siempre está bueno que los dos trabajen en equipo para avanzar. Entonces, la pyme ordenada a los ojos del mercado, ¿cómo sería? Una pyme ordenada a los ojos del mercado, en realidad, digamos, lo que busca el... A ver, es difícil la pregunta, porque el mercado es una palabra muy amplia, pero lo que busca el mercado es una pyme ordenada, es que tenga los números, obviamente, que tenga ese contador, ¿sí? Y además Transparencia, sobre que todo. tenga transparencia, que sobre todo si, por ejemplo, tiene un aval de un SGR, el mercado te va a ver con muchos mejores ojos. Y para pedir, ¿no? Un aval de un SGR, vos necesitas tener los números ordenados por un contador, ¿no? Y ahí es un poquito donde empezás a trabajar esto de la colaboración entre el contador y el financiero, decir, bueno, ok, yo con este balance, ¿a qué puedo acceder o qué instrumentos me pueden llegar a servir, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema SGR es una buena medida de decir, bueno, yo te doy financiamiento hasta cierto monto, ¿no? Por fuera de lo que es bancos, que es lo que más solemos conocer, ¿no? Dentro de lo que es el mercado pyme, es descontar por ahí en el banco o pedir un préstamo en el banco o una línea de crédito y demás herramientas que te da el banco. Pero, como siempre decimos acá, abrir otras herramientas en el mercado es interesante tener esa posibilidad. Y justo estábamos mirando, Angie, un poquito lo que es, ahora vamos a hablar más en profundidad, ¿no? Algunos segmentos del mercado que están muy subutilizados, ¿no? Exactamente. Y nos sorprende, para mal en este caso, ¿no? De que es una herramienta que quizás no se conoce. Tal cual. Y más que nada porque el mercado es, sin ir más lejos, los inversores. O sea, la persona que está del otro lado y que va a acceder
a una tasa que se nos va a habilitar a nosotros, es un inversor que necesita que en lo que está invirtiendo sea transparente mínimamente y que esté ordenado y que sea claro para dónde va. Así que bueno, por eso es importante la sinergia entre estas dos figuras. El contador lo que nos va a traer es la foto del pasado de la empresa hasta el día de hoy, no la foto de la película, dependiendo del estado contable del que estemos hablando. Y esta cuestión de cumplimiento, de ceñirnos a las normativas y poder presentar los papeles en las condiciones que corresponden para poder conseguir ese aval, no conseguir esa calificación crediticia, porque sin ir más lejos, la SGR lo que está haciendo es un análisis de riesgo de nuestra empresa cuando nos pide la documentación. Y por otro lado, el rol del financiero tiene que ver más con la proyección y la estrategia de hacia dónde quiero ir como empresa, cuánto quiero crecer, en qué momento necesito financiarme. Sí, Así que bueno, algunos de los requisitos, perdóname. Sí. Perdón, Angie, sí. Muy importante que destacar que cuando uno proyecta, no es solo proyectar venta, es decir, bueno, el año que viene voy a vender más. ¿Sí? Si bien, por supuesto, siempre es positivo o buscamos vender más, no quedarnos solo en, bueno, tengo que cubrir estos costos, voy a vender más. Bueno, pero también del otro lado tenés que ver qué costo vas a tener. Tanto materia prima y demás, pero también qué costo de financiamiento vos vas a tener para poder expandir esas ventas, ¿no? Y eso es algo muy importante tener en cuenta al momento de elegir el instrumento. Exactamente. ¿Querés contarnos un poco los requisitos para acceder? Sí, digamos, como decíamos antes, toda la parte de contabilidad es muy importante, ¿no? Tener balances bien armados, tener todo eso en orden, cuentas claras y facturación trazable, ¿no? Por supuesto, para acceder al mercado es todo facturado en blanco, ¿sí? De más está decirlo, pero hay que decirlo también, que el balance tiene que, porque la CGR lo que va a hacer es analizar nuestros documentos. Tenemos un video sobre CGR, así que si lo quieren mirar, pero van a analizar nuestros documentos y a partir de eso nos va a dar un aval para lo que pueda hacer acceder al mercado. Hay otros instrumentos que no necesitan aval, ¿sí? Pero la mejor tasa siempre la vamos a tener con un aval, segmento avalado. Sí. Y dentro de estos instrumentos tenemos lo que es el e-check, que es un cheque digital, básicamente pagaré bursátil, y ya en una etapa posterior una obligación negociable PYME. Entonces, porque cuando nosotros hablamos del mercado, el mercado, digamos, es una persona del otro lado, una persona o una empresa que va a, por ejemplo, descontarte un cheque. El otro lado del mercado es otra persona, digamos, básicamente. Entonces, uno como inversor, si quiere invertir en estos instrumentos, obviamente lo que va a querer es transparencia, trazabilidad y un rendimiento ajustado por riesgo. Entonces, cuanto menos riesgo tengamos nosotros como pyme al momento de emitir cualquier instrumento, vamos a conseguir una tasa mejor. Exactamente. Y los instrumentos disponibles en el mercado, en el segmento pyme, los ampliamos también en otros videos. Si les interesa profundizar en ellos, pueden buscarlos en nuestro canal. Está bueno saber que hay un segmento avalado, que es el que comentábamos recién por SGR, y un segmento garantizado, que es el que comentaba Andy hace un ratito, que está muy poco aprovechado, que es un segmento en el cual uno para financiarse usa los propios activos de la cartera como garantía. Sirve para el caso de e-check y está bueno porque, por ejemplo, si nosotros tenemos activos, no sé, letras que necesitamos para pagar sueldos o aguinaldos en diciembre y estamos en julio, quizás podemos emitir e-checks por el segmento garantizado usando esos activos en garantía y conseguir financiamiento hoy de acá a diciembre, por ejemplo, a una tasa que es competitiva. No hay tanta diferencia entre la tasa que nos va a ofrecer el segmento avalado respecto al garantizado, pero es un segmento que sí está muy subutilizado. Sí, la verdad es que estábamos justamente mirando datos de la semana pasada y lo que es garantizado se utiliza más bien poco. Para explicar un poco cómo funciona, yo emito un e-check y lo garantizo con instrumentos que yo tengo en mi cuenta de inversión, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Como decía Angie, letras o fondos comunes. Digamos, yo tengo 1 millón de pesos en fondos comunes, bueno, puedo emitir un cheque, obviamente no por el total, ¿sí? Porque siempre hay una posibilidad de variación de precios, pero sí puedo emitir un cheque y garantizarlo con eso. Entonces el mercado lo que va a hacer es, ese fondo lo va a tomar como garantía, es decir, si yo no pago ese cheque, me van a ejecutar el fondo común de inversión
para pagarle a la persona que invierte. Entonces es una herramienta muy buena si yo tengo fondos no estacionarios, porque los tengo invertidos en algo, pero que no voy a utilizar en el corto plazo, los puedo utilizar como garantía de financiamiento. Entonces yo puedo emitir un cheque y garantizarlo con esto. Por otro lado, el avalado ya requiere el aval de una SGR, ¿sí? Justamente, y estamos hablando de montos mucho más grandes. Por supuesto, un aval de una SGR me permite emitir montos muy grandes. El garantizado en general se utiliza para montos más chicos, pero sí que nos pueden servir para cubrir con una muy buena tasa. Hoy es 30 de junio, con tasas del 30, 32, 33%, dependiendo del día. La verdad es que es una muy buena tasa para financiarse a corto plazo. Exacto. La verdad que es una herramienta que estaría bueno aprovechar, así que obviamente si tienen dudas nos escriben, pero los invito a que se interioricen con los videos de nuestro canal. ¿Y por dónde empezamos, no? Si queremos acceder a este tipo de instrumentos como PYME, estamos empezando a crecer, lo primero va a ser el diagnóstico financiero contable, idealmente con su contador de confianza, en sinergia con un financiero. Si no tienen estas herramientas, obviamente pueden escribirnos. Nosotros brindamos ese servicio desde Lightcap. También sigue la limpieza y organización contable, básicamente tratar de que los estados contables reflejen la realidad de la empresa, no ordenar que no haya cosas que se nos estén escapando ni cosas no facturadas, que las proyecciones financieras sean realistas. Nosotros podemos querer crecer un 500% el próximo año, pero nada, tenemos que ajustarnos a la realidad de nuestra empresa y de nuestro país y ver cuál es la proyección real de crecimiento y financiarnos acorde a eso. Por último, elegir el instrumento adecuado, dependiendo de la estrategia que estemos incorporando a nuestra empresa. Para el asesoramiento y armado de carpeta, como les dije, pueden ir con su diagnóstico financiero, perdón, con su contador o financiero de confianza, o pueden recurrir a nosotros si tienen dudas. Finalmente hay que acceder al mercado. Esto los alentamos porque es una línea extra de financiamiento. Como dijimos, tenemos el banco, tenemos el mercado, no son cosas excluyentes, así que los invitamos a interiorizarse. Sí, acá es donde entra realmente, ¿no?, la colaboración entre la parte contable y la parte financiera, de brindar la información, ¿sí? Si queremos un aval o simplemente queremos realmente saber dónde estamos parados. Hoy en día, digamos, con la baja de la inflación y demás, empieza a ser mucho más importante el tema de cómo me voy a financiar, a qué tasas. Realmente un 2, 3, 5, 10% de diferencia, bueno, 10% ni hablar, pero si comparas algunos instrumentos puedes encontrar diferencias, ¿no? Hoy pedir un préstamo es caro, realmente. Y quizás puedes encontrar ese financiamiento a través del mercado, obviamente con esta necesidad, ¿no?, de estar ordenados, de tener proyecciones financieras realistas y estados contables también realistas, ¿sí?, para que nos permitan tener esta transparencia de la que hablábamos antes, que el mercado realmente digamos, pues nosotros podemos querer tener un aval, pero después la SGR nos va a pedir una serie de documentos y nos va a aceptar o no aceptar este aval, ¿no? Digamos, porque ellos se van a hacer cargo si nosotros no pagamos. Entonces, realmente tenemos que estar organizados si queremos acceder al mercado. Pero una vez que se consigue ese acceso, es muy simple. Después, una vez al año, actualizás los balances con la SGR y ellos te actualizan el monto de financiamiento. Y ya una vez que entraste al mercado, la verdad es que empezás a ver un montón de herramientas que de otra manera no podrías tener. Tal cual. Bueno, les agradecemos nuevamente por el tiempo que nos dedican visitando nuestro canal y esperamos que estas herramientas les sean de utilidad. Cualquier duda nos escriben, estamos a un par de clics de distancia. Muchas gracias. Adiós.